A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En este momento, un hombre medio paralítico y casi ciego, tembloroso, lleva varias horas de rodillas. A veces ha perdido el equilibrio y ha tenido que ser ayudado para que pueda arrodillarse de nuevo. El hombre tiene 70 años y tiene al frente también a 20 personajes vestidos de negro, sentados en sus sillones rojos. Lo están juzgando por herejía. El acusado lleva mucho tiempo prisionero y le han advertido que si no se retracta, será llevado al cuarto de torturas y luego quemado vivo. El acusado es, en ese momento, uno de los científicos más importantes de Europa y del mundo. Se llama Galileo Galilei. Galileo ha dicho que la Tierra no es el centro del universo y que en el centro del sistema solar no se encuentra la Tierra, sino el Sol. Afirmar esto es causa suficiente para que el macabro poder de la Inquisición aplique la tortura y la muerte. Humillado, Galileo es obligado a mentir y pide perdón por sus supuestas equivocaciones heréticas. Después de una larga explicación, el viejo llora y es interrumpido por la voz chillona de quien preside el Tribunal de la Inquisición, que le anuncia que ha sido perdonado, pero que deberá guardar prisión por un tiempo más. Cuentan que Galileo por fin se puso de pie y pateó el suelo diciendo «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Cierto o no, más allá de los poderes macabros que pretenden impedir el deseo de saber, el planeta Tierra se sigue moviendo. El juicio contra Galileo concluyó un día como hoy, 22 de junio de 1633. Y vale la pena recordarlo, porque no muchas cosas han cambiado, y la Tierra sigue girando. Detrás de las noticias. Titulares. Petroecuador anuncia campañas de perforación. El registro civil mantendrá horarios extendidos ante la alta demanda de pasaportes. Científicos advierten de que la gripe aviar será la próxima pandemia. Paralización de Coca-Cola Sinclair puede afectar tarifas eléctricas. Viajar en avión no aumenta el riesgo de trombosis en vacunados. Informe semanal de Ecuador Verifica. Segmento de opinión, venta del Hotel Quito. Continuar con los cuidados, la única forma de vencer al COVID. En política internacional, las tinieblas de Irán. Y los editoriales serán de Simón Espinosa, La Tri, León Roldós, exclusiones en seguros, Ramiro Ruiz, elecciones en Perú, José Hernández y ahora la ley para menstruantes, Pedro Velasco, la tontería no tiene límites. Noticias del día con Carla Sánchez. Petroecuador anuncia campañas de perforación. El ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, Juan Bermeo, informó que durante el segundo semestre del 2021, Petroecuador realizará 2 campañas de perforación en los campos ITT, áreas Tambococha e Ispingo y Sacha, ubicados en la provincia de Orellana. A estas se sumarán 9 más previstas por los consorcios Susufindi, Auca, Cuyabeno, Paraguacu, Urualpa y Oso, Libertador, Pañacocha, Cupuna y Blanca Vinita. Estas campañas mitigarán la declinación natural de estos campos en los 23 bloques operados por la estatal petrolera en la Amazonía y litoral. Además, incrementar progresivamente los niveles de producción de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional. Además, señaló que en este mismo periodo, Petroecuador obtendrá la certificación de reservas para los campos Paraguacu, Pucuma e ITT, Ispingo, Tiputini y Tambococha, entre otras acciones previstas para el 2021. El registro civil mantendrá horarios extendidos ante la alta demanda de pasaportes.
Las agencias de Guayaquil, Quito y Cuenca ajustarán el horario de atención, pues la mayoría de los usuarios acude en las mañanas y en las tardes las oficinas quedan vacías. El horario extendido para pasaportes se extenderá al menos por una semana más. En el gobierno zonal de Guayaquil y en San Blas y en Cuenca se atenderá la emisión de pasaportes desde las 7 hasta las 18 horas entre el lunes 21 y viernes 25 de junio. Es una hora menos en la oficina matriz de Quito, mientras que el sábado 26 de junio las oficinas de Guayaquil y Quito emitirán pasaportes desde las 8 horas hasta las 15 horas y la de Cuenca en San Blas comenzará la jornada una hora antes, desde las 7 horas. Científicos advierten que la gripe aviar será la próxima pandemia. Los científicos chinos John Fuguao y Wen Feixi alertaron que tras la pandemia actual del COVID-19 podría llegar otra relacionada con la gripe aviar H5N8. Los expertos que participaron en la identificación del coronavirus en 2019 publicaron en esta ocasión un artículo en la revista Science, donde argumentan su pronóstico respecto al contagio del virus H5N8 de 7 trabajadores en una granja de Rusia. Es imperativo que no se ignore la propagación mundial y el riesgo potencial de los virus de gripe aviar H5N8 para aves de corral, aves silvestres y para la salud pública global, explicaron Fuguao y Xi. Fuguao es el director general del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades y Xi es el titular del Laboratorio de Referencia de Enfermedades Emergentes Infecciosas de las universidades de Shandong. Ambos consideran que la gripe aviar puede provocar pandemias desastrosas en los seres humanos. Paralización de Coca-Cola Sinclair puede afectar tarifas eléctricas. Los últimos reportes de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, detallan que frente de erosión regresa a los márgenes del río Coca, que se encuentra a 8,7 kilómetros de las obras de captación de agua de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esta hidroeléctrica le costó $2.245 millones al país y genera entre el 25 y 30% de la energía que demanda cada año. Por eso, sus operaciones se paralizan. El país no tiene opciones a corto plazo para reemplazar 1.500 megavatios que produce actualmente. Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, explicó que el riesgo de que se cumpla este escenario es inminente. Está comprometida la captación de agua del proyecto. CELEC ha hecho obras emergentes para disminuir la velocidad de la erosión, pero no ha funcionado bien. La construcción de infraestructura adicional tendría un alto costo, tomaría tiempo y también paralizaría la operación de la hidroeléctrica, agregó. Viajar en avión no aumenta el riesgo de trombosis en vacunados. En los últimos días ha circulado en redes sociales como Facebook y Twitter mensajes que aseguran que las aerolíneas están avisando a los clientes que si viajan en avión o hayan sido vacunados contra el COVID-19 sufren un gran riesgo de desarrollar coágulos por sangre de suero experimental ARN. La vacunación no puede provocar trombos por el hecho de viajar en avión o las campañas aéreas que no han advertido a sus clientes de que con las vacunas corren un gran riesgo de trombosis ni están estudiando prohibir volar a los vacunados, como conforman representantes internacionales de este sector. Fuentes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, consultadas por EFE, subrayan que esta organización no tiene conocimiento de ninguna aerolínea que esté considerando rechazar a los pasajeros vacunados debido a un riesgo de trombosis, y tampoco de que estén celebrando reuniones entre compañías aéreas por este asunto. Tras recalcar, este grupo asesor para cuestiones médicas no tiene este asunto en su agenda. Las mismas fuentes precisan que ninguna publicación científica conocida sugiere que pueda provocar algún impacto en los viajeros, tipo de trombosis detectados como efectos secundarios poco comunes en algunas vacunas. Esta semana en Ecuador Verifica analizamos que la fecha asignada en la página web del plan de vacunación del Ministerio de Salud de Ecuador no confirma que una persona haya sido inoculada.
El Ministerio de Salud indicó que la fecha que se visualiza donde dice primera dosis se refiere a la cita asignada, pero no confirma que haya recibido la dosis. Desde el 5 de junio, algunas cuentas en redes sociales comparten una imagen del presidente Guillermo Lasso y una presunta declaración suya donde habría dicho: en mi gobierno no habrá ningún correísta, debemos limpiar la casa por dentro. La información es falsa, ya que el primer mandatario no ha hecho tal declaración. Incluso, el 7 de septiembre de 2020 dijo: todos son bienvenidos para lograr el cambio. La Secretaría de la Información de la Presidencia de la República confirmó que durante la campaña electoral, Lasso no hizo tal declaración. Una publicación de Facebook afirma que Rafael Cuesta fue designado gerente general de TC Televisión por Guillermo Lasso. La afirmación es inexacta, ya que Cuesta explicó a Ecuador Verifica que fue designado por una junta de accionistas de TC Televisión. Cuesta fue nombrado para el cargo el 21 de mayo de 2021, antes de la posición de Guillermo Lasso. El 11 de junio de 2021, el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue vacunado contra la COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario adjuntó una fotografía en la que se lo puede ver recibiendo la vacuna. En Ecuador Chequea analizamos una cadena de mensajes que circula en redes sociales, que asegura que, por dopaje, le quitan los premios del Giro de Italia a Richard Carapaz. La información es falsa. Finalmente, verificamos que en Chile prohibieron la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para combatir la COVID-19 debido a un caso confirmado de trombosis en un joven de 31 años. La información es cierta. Desde el 21 de junio de 2021, los hombres menores de 45 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca completarán su segunda dosis con la vacuna de Pfizer. Encuentra más detalles en la página de Ecuador Verifica y Ecuador Chequea. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. La venta del Hotel Quito es un tema muy importante para la ciudad de Quito, tanto para las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo para la comunidad quiteña. El Hotel Quito fue construido a fines de los años 60 en la administración del señor alcalde Jaime del Castillo, y luego pues tomó un rol muy importante en los años 70 el Hotel Quito en función de la planificación que se hizo de la ciudad, en ese entonces comandada por el arquitecto Sixto Durán Ballén como alcalde de la ciudad de Quito. Él formó una dirección de planificación. Claro, los estudios de planificación ya se dieron en la administración del señor Jaime del Castillo, pero en la administración del arquitecto Sixto Durán Ballén se amplió el rol de la planificación municipal. Y allí estuvo de director el señor arquitecto Guillermo Pérez. Él fue el que direccionó, el que comandó esa iniciativa de la alcaldía, esa iniciativa de la municipalidad, de que la ciudad tenía que crecer en función de una planificación urbana, tanto hacia el norte, hacia el sur de la ciudad, así como también a los flancos, a los valles, ¿no? De manera que la ciudad tenía que crecer de esa manera. Entonces, en ese contexto se construyó el Hotel Quito, ¿no? Que ya en términos de propiedad pasó a ser patrimonio del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, en forma más concreta del Seguro Social y mucho más específica de los afiliados activos y pasivos del Seguro Social, porque pasó a ser patrimonio, así como el Hotel Quito, muchos terrenos de la ciudad de Quito, y que lamentablemente el Seguro Social, por una mala administración de los gobiernos de turno, fue perdiendo inclusive muchos de los terrenos en la ciudad de Quito. Hay otros terrenos que los vendieron y que no han rendido cuentas cuál fue el valor de la venta de esos terrenos. Hay otros terrenos en la ciudad de Quito que están siendo arrendados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero tampoco nadie rinde cuentas
cuáles son los ingresos que se generan por esos arriendos, ¿no? El valor del arriendo se ajusta a la realidad, etcétera. Pero volviendo al Hotel Quito, el Hotel Quito, en la medida que fue transcurriendo la década del 70, la década de los 80, se constituyó en patrimonio cultural de la ciudad de Quito. Fue el encuentro de las distintas corrientes de la cultura quiteña. El ícono principal de este encuentro cultural de la ciudad de Quito eran las fiestas de Quito, sobre todo la corrida de los toros. En el Hotel Quito se hospedaban los toreros que venían de distintas partes del mundo, especialmente de España y de México. Ahí se hospedaban en el Hotel Quito. El Hotel Quito era el encuentro de las fiestas, por ejemplo, en el juego del 40, de los hombres más conocidos, hombres y mujeres más conocidos de la ciudad, que iban al Hotel Quito y jugaban sus partidos del 40, ¿ya? Del 38 que no juega, eso era clásico, ¿no? Y que se ponían la carta del naipe en la frente, que era como una estrategia del jugador para que psicológicamente afectar en el otro, decir, con esta carta te voy a ganar. Eso era el Hotel Quito, el encuentro del 40 y de otras festividades, el encuentro de las reinas, ¿no? Del folclor quiteño, de la música quiteña. Una cosa muy bonita, era lo que sucedió en el Hotel Quito, tanto en los años 70 como en los años 80 y también los años 90, ¿no? Yo diría hasta la primera década del presente siglo, ¿no? O hasta el primer quinquenio del presente siglo, porque después vino el gobierno de la Revolución, y el gobierno de la Revolución, proyecto que tomó, proyecto que lo destruyó. De manera que el Hotel Quito es en primer lugar, como digo, un patrimonio del Seguro Social, de los afiliados al Seguro Social, ¿ya? Y por otro lado es un patrimonio cultural de la ciudad. De manera que allí hay dos instituciones que tienen que velar y que tenían que siempre velar por un correcto manejo del Hotel Quito. Pero ¿qué sucede? Que en el gobierno del señor Rafael Correa Delgado, estando en la administración del Seguro Social, el señor Richard Espinosa Guzmán, ¿ya? De manera arbitraria, abusiva, vendió el Hotel Quito sin rendir cuentas, sin dar una mayor explicación por qué vendía el Hotel Quito, cuando no lo podía vender el Hotel Quito, siendo patrimonio del Seguro Social, siendo patrimonio de los afiliados activos y jubilados del Seguro Social, no lo podía vender. Allí hay una disposición en la ley de seguridad social de que ciertos bienes del Seguro Social se los pueden vender mediante subasta, pero el concepto del subasta para deslindarse del Hotel Quito como patrimonio del Seguro Social, eso no lo hizo el señor Richard Espinosa Guzmán, y que a propósito tiene que rendir cuentas ante la justicia por la venta de este patrimonio. Nosotros estamos trabajando a través de un abogado prestigioso que conoce, que está muy bien formado en lo que es la teoría del derecho, en lo que es la jurisprudencia, en lo que es la teoría jurídica, para fundamentar una acción que realmente le permita al Seguro Social recuperar el Hotel Quito. Vuelvo a repetir, eso es patrimonio de los trabajadores. Y en el caso de la ciudad de Quito, el señor alcalde, el Consejo Municipal deberían ponerse al frente, deberían liderar, deberían hacer inclusive visitas. Yo diría, debería hacer encuentros en el Hotel Quito, la municipalidad, a efectos de decirle a la ciudad y decirle al país, aquí estamos como Consejo Municipal, aquí estamos como Alcaldía de Quito, para defender este patrimonio, porque este es un patrimonio cultural de la ciudad de Quito. Es un patrimonio del encuentro artístico, de la poesía, del canto, de las buenas costumbres, de la referencia histórica, una serie de valores, una serie de íconos culturales, de expresiones culturales que tiene la ciudad de Quito, se manifestaban, se exhibían en el Hotel Quito, especialmente en lo que eran las fiestas de Quito, en lo que fueron las fiestas de Quito. Ahí se formaron generaciones, diría yo, en la cultura. Y obviamente para las quiteñas, para los quiteños y para la gente que vivía en la ciudad de Quito, ir al Hotel Quito, tomarse un café, en la planta alta, ¿no? Se veía una enorme imagen de la ciudad de Quito, una linda imagen de la ciudad de Quito en las noches, ¿no? Tanto del sur de la ciudad
como el norte de la ciudad y obviamente los valles, ¿no? Los años 70, los años 80, los aterrizajes de los aviones en el norte de Quito, bueno, se los veía a través de la cafetería. De manera que en el caso del Hotel Quito, es un ícono que la ciudad de Quito debe velar porque no sea afectado este patrimonio. Este es un patrimonio inventariado en la ciudad y de manera que debe ser cuidado por todos. Se dice que en esa área del Hotel Quito, en lo que es el parqueadero, se quieren construir dos torres de 20 pisos cada uno. Bueno, eso va a romper lo que es la visión, lo que es ese escenario, lo que es ese espacio del hotel que fue construido bajo un concepto urbanístico. Eso no fue una obra cualquiera, sino que respondía a un proceso de modernización de la ciudad de Quito, ¿ya? De la ciudad, del encuentro de muchas familias quiteñas. Así que nosotros vamos a hacer un seguimiento de aquí en adelante sobre esta propiedad del Seguro Social. Nosotros no vamos a permitir que se siga lesionando, se siga afectando al patrimonio del Seguro Social. Ya se lo ha afectado más que suficiente, porque en el país se han comprado propiedades, terrenos, edificios, ¿ya? Con los recursos del fondo de pensiones, con el ahorro del fondo de pensiones. Quienes administraron los recursos económicos dijeron que las inversiones eran bien rentables o eran de lo mejor hacer inversiones en bienes inmuebles, que eso era rentable y que de esa manera al tener ese patrimonio, al mejorar su infraestructura y volverlos a vender, se podía mejorar el pago de las pensiones jubilares. Así pensaron quienes dirigieron el IES, sobre todo me refiero a los técnicos, a la gente que estaba vinculada a la contabilidad, a la auditoría, al manejo financiero, al manejo económico de los fondos del Seguro Social. Pensaba de que invertir en terrenos, de que invertir en edificios, de que invertir en casas, de que invertir en oficinas, era la mejor inversión que se podía hacer de los fondos del Seguro Social. Entonces, como producto de esa visión, se invirtió en el Hotel Quito, y el Hotel Quito, como digo, pasó a ser patrimonio del Seguro Social. Entonces es un patrimonio colectivo, que a diciembre del año 2019 eran aproximadamente 3 millones de afiliados activos y 534,000 jubilados, ¿no? De manera que de toda esta comunidad, toda esta comunidad es propietaria del patrimonio del Hotel Quito, ¿no? Como digo, y de otros terrenos, que lamentablemente en la ciudad de Quito se los perdieron. En la ciudad de Quito el Seguro Social perdió terrenos, ¿ya? Se han construido centros comerciales, se han construido grandes edificaciones en muchas áreas que fueron del Seguro Social, pero nadie rindió cuentas de eso. No se sabe realmente cuál fue el procedimiento de esas ventas, o simplemente hubo invasiones, se posesionaron arbitrariamente. No existe una rendición de cuentas, ¿no? En la ciudad de Quito, los que vivimos en Quito, por ejemplo, en lo que es la avenida 6 de diciembre y la avenida Río Coca, por ejemplo, allí está la estación de la Ecovía, del transporte municipal, de ese transporte articulado. Ese, por ejemplo, ese patrimonio, ese terreno, esa infraestructura, conozco que fue del Seguro Social, ya, el terreno. Y luego hay unos terrenos colindantes, aledaños, que también son del Seguro Social. No sabemos en cuánto los arriendan. No sabemos cuánto pagan quienes hacen uso de esos bienes que son de los trabajadores, ¿no? Y así como ese ejemplo, hay otros, en la Avenida América y Mañosca, para mencionar, y también en lo que es cerca de la Carolina y cerca de la Plaza de Toros, ¿no? Y también del centro de la ciudad. Entonces el patrimonio del Seguro Social es muy amplio, lo que sucede es que no ha sido correctamente bien manejado. Pero retomando lo del Hotel Quito, hay acciones legales. Hay también ya decisiones del municipio a efectos de que ese patrimonio se conserve como un patrimonio de la ciudad. Nosotros estamos haciendo las consultas respectivas, ya, trabajando con un abogado que conoce muy bien de este tipo de transferencias de los bienes de un propietario a otro. Esperemos que tener ese estudio, ese documento, para presentarlo
no sé si a las autoridades del IES, ya nos dirá el abogado, o también presentarle a la Fiscalía. Ya tendremos la orientación jurídica de él para poder resolver en última instancia, ¿ya? Y recuperar en última instancia ese patrimonio que le corresponde en términos de propiedad al Seguro Social y en términos de patrimonio al municipio de Quito, a la ciudad de Quito. Les estaremos informando, amigas y amigos, el desenlace de esta acción que vamos a emprender en los próximos días. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos volver a poner énfasis en el tema vacunación. Son 15 meses, 16 meses en algunos casos de encierro, de problemas. Vemos ya una salida al final del túnel que son las vacunas. Hay muchísima gente en el Ecuador y en el mundo entero que se ha vacunado. Lo que queremos es resaltar el cuidado permanente. Tuvimos un viaje al exterior en la ciudad de Madrid. Lamentablemente nos preocupa lo que puede ocurrir en el futuro porque centenares de jóvenes se pasean por la ciudad, van a plazas, van a bares, van a todos los espacios sin ningún tipo de cuidado, no usan mascarilla, no hay el distanciamiento que es el recomendado. Por lo tanto, queremos que aquí en el Ecuador no se repita esto, que no volvamos a tener un pico de pandemia. Los hospitales, si bien ya no están al tope de los cuidados intensivos, siguen recibiendo todos los días personas con COVID y siguen falleciendo todos los días personas por COVID. Así es que queremos hacer un llamado a través de este noticiero para que nos continuemos cuidando. Tener cuidado, revisar cuando nos toca vacunarnos, ir a la segunda dosis de manera obligatoria, no debemos de esperar, sino estar más bien por parte de nosotros como ciudadanos insistiendo para recibir la segunda dosis, tener esta inmunización, pero mantener los cuidados. Cuando estamos vacunados podemos transmitir el virus a nuestros familiares que no están vacunados. Por lo tanto, tener muchísimo cuidado, cuidarnos, tener bioseguridad, continuar con el lavado de manos permanente, con el uso de alcohol, con el uso de desinfectantes, para garantizar que el virus vaya descendiendo y no tener un nuevo incremento, ni en el país ni en ninguna parte del mundo. Siguen las cifras alarmándonos a todos, vemos el número de fallecidos en Estados Unidos sobrepasan los 600,000, igual ocurre en países como Brasil, como India, la propia Europa sigue muy problematizada con estos temas. Así es que tener muchísimo cuidado. Perú, muy cercano a nosotros, es el país con más fallecimientos en base al conteo de 1,000 personas con la enfermedad. A nivel mundial, Perú es el que más fallecidos tiene en este conteo que se hace, en este porcentaje que trabaja la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, saludamos y es muy bueno que regresemos a clases los niños y niñas. Además, la secuela de la pandemia es la parte psicológica, los problemas que hemos enfrentado por estar encerrados, el perder la relación con otros seres humanos iguales a nosotros. Si en la casa no hay más niños, los niños están solos. Por lo tanto, es muy bueno que vayan a escuelas, que vayan a colegios, que vayan a universidades los jóvenes, pero manteniendo los cuidados. No porque se abre algo más el país, el mundo, hasta por evitar problemas económicos que han generado desempleo, debemos dejar de lado las seguridades. Así que el mensaje que queremos darles es mayor seguridad, mayor cuidado, no bajar la guardia, porque esta pandemia lamentablemente aún sigue presente en todo el planeta. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carden. Las tinieblas de Irán. Resulta dramático observar cómo un país entra en una espiral que lo lleva a un pasado penoso, adentrándose en un cada vez más siniestro escenario donde el oscurantismo religioso medieval se ha tomado un país. Y es un país escenario de una de las más antiguas y ricas culturas de la humanidad, como es Irán. El pernicioso efecto que tiene el ámbito religioso cuando invade las esferas de lo político y de lo económico queda claramente reflejado en la situación que vive hoy la República Islámica de Irán. Un país en pleno siglo XXI en manos de un pensamiento sectario y extremo, de un grupo de clérigos fanáticos que han sido capaces de aprovecharse de la fe a veces hasta ingenua, de la población para apoderarse del poder de manera absoluta. El Majlis, el Parlamento iraní, es un coto cerrado ya de los extremistas y radicales más profundos, dada la tacha previa a la participación en las pasadas elecciones legislativas de buena parte de los candidatos de la oposición,
descalificados por una instancia controlada de manera absoluta por los clérigos y sus secuaces. El único espacio político en que los moderados tenían presencia era la presidencia de la República Islámica de Irán, luego de que el actual presidente Rouhani derrotara en 2017 de manera contundente al actual triunfador de las igualmente amañadas presidenciales del viernes pasado. Todos los candidatos moderados fueron descalificados por el organismo antes mencionado, a cuyo cargo está el aprobar o no a su criterio y en total opacidad arbitraria a las personas que desean optar por un cargo legislativo o por la presidencia. La concurrencia a las elecciones fue bajísima, alcanzando a menos del 50% de los electores. Y es lógico que así sea. La población, a falta de otros medios para protestar por las imposiciones y los abusos pseudolegales del organismo electoral, optó por no convertirse en cómplice del sainete, votando en una disque elección en la que todo estaba decidido de antemano. Votaron quedándose en sus casas ante los ya conocidos y muchas veces padecidos rigor, brutalidad y salvajismo de la represión a cargo de la guardia de corps de los ayatolas cuando la población ha salido a expresar su descontento con el gobierno y sus políticas fallidas. Particularmente repugnante les habría resultado legitimar al ultraconservador candidato ganador Ibrahim Raisi, la máxima autoridad del Poder Judicial, presidente de la función judicial y fiscal general de la Nación, designado para el cargo en un ámbito, el judicial, que prácticamente exige que sus actores sean teólogos para aplicar la ley coránica, instrumento legal de 1300 años de antigüedad nada menos, concebido para una sociedad nómada del siglo VII. La principal credencial de Raisi, miembro del partido Sociedad del Clero Combatiente nada menos, además de su cercanía y fidelidad absoluta al ayatolá Ali Jamenei, el verdadero poder en Irán, fue su participación en los años 80 del siglo pasado en los tribunales de la muerte que juzgaron de nuevo a miles de prisioneros políticos que ya habían sido juzgados y estaban purgando penas de prisión para condenarlos a muerte. Conviene recordar que Irán únicamente es superado por China en el número de sentencias de muerte anuales dictadas y ejecutadas. Cuando se le ha inquirido a Raisi sobre su participación en este sórdido y tenebroso episodio, su respuesta y justificación para semejante atrocidad ha sido que el entonces líder supremo, el ayatolá Khomeini, había emitido una fatwa es un edicto teológico con fuerza legal, para proceder de semejante manera. Pensemos que un personaje de esta dimensión ética podría ser quien tenga en sus manos la posibilidad de decidir el uso de armas nucleares de llegar Irán a fabricarlas. Una fatwa del actual líder supremo, que repetidamente ha expresado la necesidad de extirpar como un tumor a Israel de Oriente Medio, sería razón suficiente para desatar una conflagración nuclear de incalculables consecuencias en la región. La absoluta concentración de poderes en manos de esta clerecía extremista y fundamentalista augura muy difíciles días para Irán. Ese 70% que no votó a favor de un régimen arcaico, enraizado en el pasado más oscuro, se halla atado de pies y manos ante el muy humano temor de ser vejado, apaleado o muerto por la guardia de choque de un régimen que la aupa, garantizándole inmunidad absoluta pese a cualquier exceso. Como ha sucedido en el pasado, las protestas por la pésima situación económica del país serán reprimidas a sangre y fuego por el régimen que sabe perfectamente que si las cosas se le van de las manos,
podría terminar sus días en tribunales internacionales acusados de crímenes de lesa humanidad en caso de que pudieran escapar de la furia ciudadana. Seguramente, la memoria del fin de dictadores como Saddam Hussein, Gaddafi, Mussolini o Ceausescu rondarán permanentemente en el subconsciente de los represores, dándoles razones aún más ruines y bajas para su actuar criminal. Las conversaciones en Viena para tratar de destrabar la situación en torno al acuerdo nuclear de 2015, con seguridad se van a demorar, si no a estancar, hasta que las partes puedan evaluar las nuevas condiciones que se presentan. Si la relación con los moderados, con Rouhani a la cabeza, fue muy ardua y complicada, con Raisi probablemente no podrá llegar muy lejos. Es lógico suponer que justamente ese fue el objetivo del líder supremo Ali Khamenei. Él no desea ni permite ninguna oposición a sus designios, que a su criterio y el de los suyos provienen y coinciden con la voluntad divina, expresada por boca de su fiel vocero. Cualquier oposición o actuación en contrario resulta dentro de semejante contexto subversiva y hasta herética. Con certeza, la situación de los derechos básicos individuales, particularmente los de las mujeres, van a ser aún más restringidos y limitados que hasta hoy, y el proceso de regresión de la sociedad irania hacia un modelo social cada vez más retrógrado se seguirá agudizando y profundizando. Cuando la religión abandona su ámbito espiritual y personal y se trepa al carro de la política y del poder, inevitablemente da lugar a los Torquemadas, a los ayatolas, a los calvinos, todos prestos a matar herejes o inconformes en la hoguera, a los tiros o por cualquier medio a su alcance. Muchas gracias. Editorial. La TRI. Abro el país de Manuelito, del ex canciller Alfonso Barrera Valverde. Bello libro. Manuelito, pregunto, ¿cuáles son los símbolos patrios? Señor, me responde, la bandera tricolor, el himno nacional, el escudo del Ecuador y la TRI. Muy bien, Manuelito. Te recuerdo, esta tarde jugamos con Venezuela en la Copa América. Llevarás a la tele las empanadas de morocho que te compró el canciller Montalvo. En la década de 1920 nació la cultura de las masas. En julio de 1930 la FIFA organizó el primer mundial de fútbol, suma y compendio de tal cultura que apropiadamente se jugó en Uruguay, pues la República Oriental celebraba del centenario de la jura de la Constitución. Mejor un mundial que discursos aburridos. Asistieron solamente 13 países, Francia y España sí, Inglaterra no, porque andaba resentida. El primer mundial debía haberse jugado en Londres, Manchester y Liverpool, pues nosotros inventamos el fútbol y las barras bravas. Los reyes no protestaron. Allá las masas rebeldes. Nosotros gozamos con los caballos. Tan aristocráticos, tan finos. Uruguay fue el campeón. 4-2 le dio a la Argentina en la final. Ecuador no fue, pese a que Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique G. Gilbert habían escrito los que van. Las proezas de los héroes del deporte con la sangre azul de nuestra identidad. Cuando Jesse Owens, un atleta negro, hijo de un campesino de Alabama, ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936, fue Hitler quien perdió su obsesión de que la raza aria era superior y se fue a la mierda. Nosotros, ciclistas en Italia y Suiza, nos dan más orgullo patrio que 2 asambleístas nacionales juntas, anéminas fofas. La TRI del siglo XXI nos ha unido más que la bandera, el himno y el cóndor del escudo. La TRI fue $1 de nuestra alegría cuando se clasificó a octavos de mundial, cuando la vimos joven, fresca, potente al comienzo de estas eliminatorias para Qatar. La pandemia se ha vuelto más odiosa con fútbol sin gente en los estadios, sin gritos, sin amor. Cuidado, nos pongamos depresivos con las últimas actuaciones de la TRI en las eliminatorias y la Copa América. El equipo está jugando bien. No empató con Colombia por la punta de pie de un jugador de delantero. Con Brasil no perdimos 2-0, sino 1-0 por el VAR y las alargadas y Rubiales. Perdimos en esa casa con Perú, el mismo modo que Manchester City perdió ante Chelsea por dejar vacía la defensa. Y perdimos a lo grande. Nos falta con nueva experiencia
experiencia, alto, fuerte, goleador. Lo tenemos y no lo hemos invitado. Felipao ha hecho 143 goles en su carrera, tiene 33 años, la edad de Jesús del Salvador. No perdamos la esperanza, necesitamos más páginas de fútbol en la prensa, más comentaristas en la radio, menos sabios en la tele y empresarios con más visión. Sangolquí era glorioso por el ornado y lo es el Independiente del Valle. Gran triunfo. Simón Espinosa, El Comercio. Exclusiones en seguros. La reciente instrucción del presidente Lasso a la empresa pública Corporación Financiera Nacional, accionista por el Estado de Seguros Sucre S.A. para su liquidación, ha motivado el cuestionamiento de que así se inician las privatizaciones del modelo neoliberal para llevar los seguros del sector público a concursos en los que participen compañías privadas de seguros. En el correlato 2007-2017 se estableció que los seguros públicos debían manejarse por las compañías de seguros Rocafuerte y Seguros Sucre bajo control estatal. La primera luego fue absorbida por la segunda. Vean en la página de la Función Judicial los procesos en que han demandado a las dos compañías por sus incumplimientos. Lo más publicitado de escándalos sobre Sucre ha sido lo de las transferencias de millones y millones provenientes de reaseguradoras. Cada extensión goteaba para sus cuentas de administradores e intermediarios, de que luego habrían participado las autoridades de la época, sobre lo que hay procesos y condenados en los Estados Unidos, pero falta identificar aún los beneficiarios con rostros ocultos. Pero no solo fue eso, sino que las adjudicaciones directas y luego extensiones de estas llevaron a pólizas mal estructuradas, creando riesgos sin cobertura, jugando con las primas, antedatando vigencias y fechas de suscripción, entre otras infracciones que deben ser materia de auditoría, sanciones y correcciones. La introducción de improcedentes exclusiones en seguros lleva a que lo publicitado de bienes y servicios asegurados sea falso. Veamos el caso de la póliza de Sucre número 10.000.114, fechada el 14 de octubre de 2017, denominada Seguro de Multirriesgo, para cubrir la central Coca-Codo Sinclair. La extensión vigente que se señala va desde el 31 de enero del 2021 hasta el 1 de agosto de 2021. Supuestamente fue firmada el 5 de febrero de 2021, pero como usaron firma digital, es evidente que la de Cristian Carpio, gerente general de Seguros Sucre S.A., se insertó el 9 de febrero de 2021. Y la de Gonzalo Uquillas, gerente general de Selec, Corporación Eléctrica del Ecuador, recién se insertó el 25 de febrero de 2021. La información publicitada es que es póliza sobre todo riesgo, pero véase las condiciones particulares en las que están las exclusiones, o sea, lo que se queda sin cobertura. Pérdidas o daños o costos por interrupciones generadas por enfermedades infecciosas o contagiosas o por procesos de desinfección o descontaminación. Pérdidas o daños en equipos cibernéticos, en sistemas informáticos, en redes o en equipos singulares, hardware o software, cualquiera que sea la causa sin excepción. Todos los posibles daños derivados del fenómeno denominado erosión regresiva y además posibles daños a consecuencia de la crecida del río Coca, lo que podría significar hasta daños irreversibles en la propia central. La prima neta por 182 días de vigencia fue de $6.698.68, es decir, casi $6.7 millones para una cobertura de $3.104.590.155, es decir, casi 3.140 millones. ¿Qué no está excluido en esta cobertura? ¿Está realmente asegurada la central hidroeléctrica más importante del Ecuador y su operación? León Roldós, El Universo. Elecciones en Perú.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Lima, 25 de mayo de 1975, es una administradora de empresas y política peruana que se desempeñó como primera dama del Perú entre 1994 a 2000 y congresista por Lima Metropolitana de 2006 a 2011. Desde 2010 preside Fuerza Popular, partido fujimorismo. No tuvo éxito en alcanzar la presidencia en las elecciones 2011 y 2016. En octubre de 2018 la encarcelaron, anexo Mujeres de Corrillos, en prisión preventiva por cargos de lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. El 25 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional le concedió libertad, aunque el 28 de enero de 2020 ingresó otra vez a prisión preventiva por presuntos cargos de lavado de activos. El 30 de abril de 2020, la Sala de Apelaciones ordenó su libertad bajo comparecencia restringida. En el 30 de noviembre, aún con investigación por la operación de lavado de autos, anunció oficialmente su candidatura presidencial por Fuerza Popular. El AMPA fujimorista se jugó la vida: o ganaba las elecciones o parte de su familia pasarán a la cárcel. Para ellos estuvo claro: la cárcel o el triunfo. Miremos a Pedro Castillo. Nació en Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú, candidato por Perú Libre, partido de izquierda marxista. Castillo conquistó popularidad en 2017 cuando dirigió una huelga de profesores en algunas regiones del país que duró 75 días. El candidato de izquierda propone una serie de reformas estructurales que involucra un cambio total al modelo económico peruano. Para conseguirlo, Castillo ha impulsado la idea de crear una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente que facilite al Estado el papel principal, que regule la economía y el mercado. Propone el modelo de economía popular con mercados. Una de las frases de campaña presidencial fue: nunca más un pobre en un país rico. Intenta la nacionalización de la minería y el gas y el petróleo. Castillo nació en una cuna maoísta. Está convencido de la revolución que debe hacerse desde campo a la ciudad. En el Perú había una opción: elegir entre la candidata que defiende la corrupción y la impunidad y el postulante improvisado admirador de Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Las elecciones del Perú cambiaron el mapa geopolítico e ideológico de América Latina. La región se encuentra ante una gran amenaza totalitaria. La caída de la demanda de China por las materias primas y la paralización de la economía después de algunos años de crecimiento despertó un sentimiento de disgusto en una parte de la población latinoamericana. Las pautas de bienestar siguen distantes de ser ideales. Por esta razón, los electores castigaron en las urnas a los partidos que permanecieron muchos años en el poder. Como resultado de este giro, el mapa ideológico regional cambió. Un continente que antes estuvo en manos de partidos de izquierda empezó a cambiar con nuevos gobiernos de centro-derecha, menos estatistas, defensores de la democracia y la libertad de mercado. Uno de estos gobiernos es el de Guillermo Lasso. No dejemos de lado a la democracia como una de las mayores conquistas de la civilización que ha dado respuestas a las necesidades del pueblo. La democracia estableció una forma pacífica de convivencia y respeto. Desde entonces, la sociedad encarga los destinos de la nación al gobierno, puso límites al ejercicio del poder y condiciones como el tiempo de permanencia de ese encargo, la obediencia a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, el totalitarismo es todavía una deformación intelectual. La democracia no habrá ganado mientras la injusticia, la corrupción y la impunidad aparezcan como un comportamiento natural, tanto en las personas como en los gobiernos. Existen catástrofes naturales, pero la mayor parte de las crisis económicas, como las penurias alimentarias y los retrasos en el desarrollo, tiene su frente en el abandono de la virtud en la política. Por Ramiro Ruiz. Y ahora, la ley para menstruantes. Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática por el Oro, podría entrar en el libro Guinness de Récords. Acaba de presentar un proyecto de ley para garantizar que las personas menstruantes tengan una menstruación digna y que en ese campo el Estado subvencione todos los productos de higiene necesarios. Joana Moreira no está en Escocia. Es el único país que distribuye gratuitamente esos productos. Está en Ecuador. Y en Ecuador, el primer automatismo político de un populista es prometer lo que se le antoje, porque el Estado está ahí para pagar. La propuesta de Joana Moreira,
quien no debe saber ni cuál es el presupuesto de su ocurrencia, solo es la última, pero la letanía es larga. El martes, el Pleno de la Asamblea Nacional apoyó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que le cuesta al país $3.000 millones. El monto lo dio Mauricio Pozo cuando era ministro de Finanzas. Esa ley fue aprobada el 9 de marzo con 126 votos en la Asamblea y su vigencia fue suspendida por la Corte Constitucional ante una demanda, por una razón, fue votada sin fuente de financiamiento, contrariando la letra y el espíritu de la Constitución. La Corte Constitucional debe emitir un fallo definitorio sobre este particular. Ahora, 124 asambleístas vuelven a apoyar esa ley sin importarles su ilegalidad. Los asambleístas salientes crearon inconstitucionalmente ese egreso y los asambleístas entrantes lo ratificaron. En los dos casos, la lógica política, quedar bien con los maestros, ni siquiera les lleva a preguntarse cómo hará el Estado para cumplir con esa obligación. No lo ven como un problema suyo. Ellos hacen política con dinero público y el ministro de Finanzas verá cómo se apaña para pagar. Los beneficiarios de tamaña irresponsabilidad hacen lo mismo. Los maestros organizaron un plantón ante la Asamblea y reivindicaron como justo el hecho de que los políticos, incluido Lenín Moreno, que no vetó una ilegalidad, hayan decidido que a partir de julio su salario se incremente en un 42%. Eso en plena pandemia, con un Estado quebrado y con 5.5 millones de personas sin empleo o con un empleo inadecuado. La disonancia es nacional y sus efectos se hacen notar estos días con especial agudeza. Perenco y el caso del Universo, y están lejos de ser excepciones, prueban que el gobierno de Rafael Correa antepuso las vísceras en vez del sentido común para actuar en la presidencia de la República. Pretextando soberanía o dando rienda suelta a caprichos autoritarios, Correa jugó con la plata del Estado. Ahora hay que pagar indemnizaciones y, por supuesto, ninguna acción de repetición paliará los montos que tendrá que pagar el Estado. Pero como Correa, como Joana Moreira, como los asambleístas populistas conciben la política como un acto de prestidigitación, ellos cometen ocurrencias y un ente etéreo, el Estado, paga. El ministro de Finanzas es el encargado de hacerlo, y si no lo hace, pues ellos le hacen un juicio político. Algunos quisieran poder meterle preso. Al fin y al cabo, hay una escuela de políticos en Ecuador que enseña a ofrecer todo gratuitamente. Así, los políticos populistas ganan elecciones y mantienen contentas a sus clientelas. El truco consiste en que los electores no se pregunten quién cubrirá los costos de los antojos de los políticos irresponsables. Y luego, cuando hay que pagar, se echa a rodar la cantaleta según la cual la culpa es del FMI, del imperialismo, de los tratados bilaterales de inversión o del procurador que no sabe defender los intereses del Estado. El correísmo no inventó esta escuela, pero la instaló sin remedio en la conciencia nacional desde Montecristi. Correa, Alberto Acosta, Fernando Cordero, sus 79 constituyentes y aliados llenaron de derechos la Constitución sin jamás haberse preguntado cuánto iba a costar cumplir con esas obligaciones. Se impuso así una lógica: la sociedad tiene tantos derechos como propongan los ocurridos políticos populistas. La tontería no tiene límites, la inteligencia sí. Es frase harto conocida y cierta, como también lo es la sardónica expresión del pensador francés Anatole France, que dice: un necio es mucho más honesto que un malvado, porque el malvado descansa algunas veces, el necio jamás. El diario El Telégrafo de ayer, viernes 18, trae como noticia que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, cesó en funciones a la vicedefensora Zaida Rovira. En su lugar designó a la Tania Castillo Tejada.
Manabí. El propio diario informa que la injustamente cesada servidora pública señala que esto llena de vergüenza a los ecuatorianos. Una autoridad despachando desde la cárcel 4 de Quito, al tiempo que la funcionaria ratificó que continúa como subrogante porque la resolución de Carrión carece de validez. Si me hubiese llegado el dato por una de las sofisticadas redes sociales como TikTok, Twitter o Facebook, o si hubiese llegado 28 de diciembre, seguro que tenía por actuado el acosador como meme o inocentada. Mas no se trataba de una información del decanato de la prensa nacional. ¿Hasta dónde ha llegado la astucia de este perverso sujeto? ¿Hasta cuándo soportar tanta infamia? Parecida tragicomedia la protagonizaban los tildados como titulares de la Contraloría, el contralor subrogante intentando pataletas de ahogado para sostenerse en la teta para encubrir sus fechorías, y la inédita subrogante del subrogante, y su vez enjuiciada por usurpación y estimulación y simulación de funciones. Su siglo está loco, Señor Jesucristo, volvería a exclamar el preclaro vete manabita José María Egas Miranda, al igual que su inmortal poema Plegaria lírica, luego de haber clamado tu siglo se muere de mal previsto, por Pedro Velasco Espinosa. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD, y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.